Buenas tardes a todos. Después de un primer semestre muy complicado para los mercados, de hecho hablábamos de uno de los peores arranques del año que se recuerdan, hemos vivido un mes de julio con un tono absolutamente distinto. Ha sido un mes muy positivo para todos los activos de riesgo. El índice mundial en moneda local sube más de un 7% en el mes. Si lo pasamos a euros, que sigue aportando muchísimo valor la divisa, estamos hablando de revalorizaciones de más del 10% en el mes de julio. Además acompañan prácticamente todas las geografías, a excepción de los mercados emergentes, porque China pues ha restado rentabilidad en este mes de julio. Y también hemos visto que a nivel de estilos de inversión, pues lo han hecho muy bien los sectores que estaban más perjudicados en la primera parte del año. Ha sido un mes muy bueno para el growth, para los sectores de crecimiento, también para la calidad, que suben entre un 10 y un 15% en el mes. Se quedan algo más paraditos los sectores defensivos y aunque suben, lo hacen con menos fuerza los sectores más cíclicos, pues que también habían sido los que mejor lo habían hecho a lo largo del primer semestre. Aunque quizá las noticias no han estado tanto en la renta variable, sino en la renta fija, que estaba teniendo un primer semestre horroroso, uno de los peores mercados bajistas que se recuerdan para el mercado de bonos y donde hemos visto una cierta relajación. Después del estrés que habíamos visto en las tires de los bonos de gobierno, estas se han venido hacia abajo, quizá por más tranquilidad por parte de los bancos centrales, que luego comentaremos. También hemos visto una relajación de los spreads de crédito, de los diferenciales de los bonos privados, y esto ha contribuido pues, a que el crédito y el high yield lo hayan hecho también muy bien en este mes de julio. Estamos hablando de revalorizaciones importantes también en todas las carteras de renta fija. Como les decía, a nivel macro no hemos tenido ninguna noticia especialmente positiva, sino más bien una confirmación de cosas que ya se esperaban. Por el lado de la inflación, que sigue siendo el caballo de batalla de este año 2022, pues seguimos viendo que no da muestras de relajación y de hecho se sigue acelerando. En Estados Unidos el índice de inflación ha superado esa cota del 9%, el dato de junio fue del 9,1% y sigue subiendo. En Europa hemos visto también el dato del 8,9%, en España ya lo saben ustedes, hemos rebasado la cota del 10% y de momento no podemos decir que hayamos visto el pico, ojalá se produzca en los próximos meses. Desde el punto de vista de crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional, que ha publicado sus perspectivas en el mes de julio, la Comisión Europea y otros organismos internacionales, pues lógicamente están revisando el crecimiento de las distintas regiones a la baja, lo cual era absolutamente esperable, lo hacen tanto para el año 2022 como para el año 2023, aunque en la mayoría de las regiones se sigue hablando de crecimiento. No así en Estados Unidos, donde el dato de PIB que hemos conocido hace unos días confirma que la gran economía americana ha entrado en recesión técnica. Les recuerdo el concepto, son 2 trimestres de crecimiento negativo de la economía. El primer trimestre lo fue, el segundo trimestre también se ha contraído un 0,9% del Producto Interior Bruto americano, con lo cual podemos decir que Estados Unidos está en recesión técnica. Desde el punto de vista de la actividad, también vemos que los PMIs empiezan a aflojar un pelín. De hecho, en Europa estamos ya por debajo de ese umbral de 50, pero nada que no se pudiera esperar. Lo más interesante probablemente el mes de julio era ver la actuación de los bancos centrales. La Reserva Federal ha vuelto a mover ficha, lo ha hecho en el rango que el mercado esperaba y no más, y quizás aquí ha estado la noticia del mes. Otra subida de 75 puntos básicos que se suma a la subida de los 75 del mes anterior, de los 50 anteriores y de los 25 del mes de marzo. Estamos hablando de que los tipos en Estados Unidos están ya en el rango de 2,25 al 2,5%. Es una de las subidas más importantes que se recuerdan desde que la Fed está desempeñando su política monetaria. Europa, que había sido quizás algo más reticente a tocar los tipos de interés, bueno, pues el Banco Central Europeo en julio por fin ha movido ficha, lo hace 8 años después y se pone fin a la era de los tipos negativos. El BCE se estrena con una subida, como les decía, de 50 puntos básicos, se espera que lo suba a otros 25 puntos básicos adicionales en el mes de septiembre, pero esto ya estaba también ampliamente esperado por el mercado. Desde el punto de vista de las materias primas, que también ha sido otro foco de atención a lo largo del año, pues hemos empezado a ver una relajación importante en los precios de las mismas. Esto es muy interesante porque son grandes contribuidores a la inflación, veremos qué efecto tiene en los próximos meses, pero desde el punto de vista de la energía, el petróleo, que llegó a estar en niveles de 130, ha vuelto a niveles por debajo de $100 el barril. De hecho, en el mes de julio se ha llegado a situar por debajo de los niveles previos a la invasión.
Y las materias primas agrícolas, que también estaban muy tensionadas, pues también hemos visto que sus precios están empezando a caer con cierta fuerza. Aquí la buena noticia de los últimos días ha sido pues que Rusia y Ucrania, junto con las Naciones Unidas y con la mediación de Turquía, han llegado a un acuerdo para dar salida a los cargueros que están paralizados en los buques de Ucrania, con lo cual esto va a ser muy importante porque aquí había un temor a hambruna o desabastecimiento en una gran parte del mundo provocado por esto. Desde el punto de vista de las divisas, pues también otra efeméride. 20 años después, el dólar y el euro recuperan la paridad y lo que vemos es que el dólar está prácticamente intratable y está siendo un contribuidor muy importante a la rentabilidad de nuestras carteras, como luego comentaremos. Desde el punto de vista de los resultados empresariales, que eran otro de los focos del interés de los mercados, pues de momento las compañías siguen aguantando muy bien. Tenemos más sorpresas positivas que negativas, de hecho el 75% de las compañías siguen batiendo al mercado y lo que se está esperando es que aquí ya estemos viendo un efecto retardado. Probablemente las revisiones de beneficios se produzcan a partir del tercer trimestre y esto es algo que los mercados también están esperando. Con todo este caldo de cultivo, bueno, pues ¿cómo lo han hecho nuestras carteras? Pues la verdad es que hemos tenido un julio absolutamente espectacular, donde se ha recuperado con muchísima fuerza pues parte de las pérdidas que veníamos arrastrando los meses anteriores. Avante Selección cierra el mes con una subida del 5,5%, el resultado en el año se sitúa en una caída del 6%. El fondo Avante Bolsa recupera con muchísima fuerza, más del 9,5% en el mes, en el año se sitúa con una rentabilidad negativa del menos 7,85%. Y la verdad es que estamos teniendo 7 meses súper activos desde el punto de vista de la gestión. Les contábamos que habíamos aprovechado las caídas del mes de junio y de mayo para empezar a subir el riesgo en nuestras carteras. Habíamos comprado un poquito de renta variable, habíamos añadido también bastante riesgo por la parte de renta fija, especialmente por crédito, por high yield, un poquito de duración. Bueno, pues hemos aprovechado las subidas fuertes del mes de julio para volver a rebajar un pelín el riesgo de la cartera. Hemos quitado todo ese exceso de compra de equity que habíamos hecho en el mes anterior. Hemos aprovechado para volver a poner coberturas en la cartera, con lo cual ahora mismo estamos ligeramente sobreponderados en renta variable, muy centrados en calidad, pero preferimos tener un pelín de coberturas que a estos niveles se pueden poner con un precio bastante razonable y hemos seguido cubriendo la posición en dólar. Nos ha ayudado muchísimo, tanto en el año 22 como lo hizo también en el año 2021. Hemos cubierto más del 40% de la exposición a dólar del fondo Avante Selección y para que se hagan ustedes una idea tenemos un poquito menos del 20% de exposición a bolsa. Todavía nos queda mucho año por delante, pensamos que va a ser un año todavía muy exigente para la gestión, esperemos que el mes de agosto nos deje descansar, en cualquier caso dentro de unas semanas se lo contaremos, que disfruten muchísimo de las vacaciones y nos vemos a la vuelta.